tenemos que hablar de esos octavos de final de Copa del Rey que se jugaron entre martes y jueves respectivamente, y vamos a comenzar en este caso por el final. Vamos a comenzar por ese Atlético de Madrid Real Madrid, básicamente porque ha sido el gran enfrentamiento que hemos tenido en estos octavos de final. Seguramente ha sido el partido que más expectación había creado. Encima veníamos de una semana anterior donde tuvimos este mismo partido, en este caso en Supercopa de España, en esas semifinales, y en ese caso se lo llevó el Real Madrid por 5-3. Y la verdad es que tenemos que empezar a acostumbrarnos ya a lo que significa un derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid, ¿no? Que básicamente es fútbol, espectáculo, ocasiones, errores individuales también, muchas veces no forzados, y sobre todo prórrogas, básicamente porque lo de los derbis entre estos dos equipos y que llevan ya tantísimas prórrogas seguidas, creo que habla un poco de la igualdad, ¿no?, que hay en sí entre ellos. Es verdad, y creo que todos estaremos de acuerdo, que el Real Madrid ahora mismo es el equipo español más en forma, o al menos creo que el que más opciones tenía de títulos esta temporada. Evidentemente en Champions es uno de los favoritos, en Liga para mí es el máximo favorito, aunque ahora mismo el Girona esté delante. No sé, y creo que en Copa del Rey, evidentemente, pues simplemente por esto era uno de los favoritos. Sin embargo, bueno, pues cae ya en Copa del Rey, y además en octavos de final, ¿no? La sensación de que el Real Madrid, pues bueno, un año más quizás se queda lejos de poder competir por los 3 títulos que tiene en juego. Insisto, por los 3 títulos en la temporada, hablando de Liga, Copa y Champions, ¿no? Lo que se habla el famoso triplete, porque Supercopa de España en este caso, que sí que lo han ganado y merecidamente, bueno, pues lo computamos aparte, pero para lo que es el triplete, que es algo que el Real Madrid nunca ha hecho, pues siempre parece que le queda un puntito más, y este año tampoco va a poder ser. Es verdad que le tocó seguramente pues uno de los huesos más difíciles enfrente, como es el Atlético de Madrid, y encima jugando en el Metropolitano, donde sabemos que el Atlético de Madrid pues es que lleva más de un año sin perder. Por lo tanto, en fin, era un partido complicado para el Real Madrid igualmente, creo que eso estaba claro. Era un partido que además, pues bueno, tenía mucho menos descanso, porque venía de jugar ese fin de semana, ¿no?, el domingo, esa final de Supercopa frente al FC Barcelona. Igualmente, yo no sabría decir este partido exactamente quién era favorito, me parecía que iba a ser un partido muy igualado, así lo fue, pero al final en la prórroga en este caso se lo acabó llevando el Atlético de Madrid. La verdad, un partido que, al igual que el de Supercopa, me pareció muy entretenido, hubo muchos goles. Es verdad que ambos porteros fallaron en los goles precisamente, ¿no?, en los goles que encajaron, pero bueno, es verdad que igualmente también dejaron buenas paradas en otras ocasiones muy importantes. Al final, creo que todos estaremos de acuerdo en que el Atlético de Madrid se ha tomado este partido como un poco más, bueno, pues como revancha, ¿no?, en base a lo que pasó en ese partido de Supercopa. Creo que hemos visto un equipo del Cholo Simeone que realmente sí que ha funcionado, igual que no funcionó ciertas cosas que pasaron en el partido de hace una semana. Básicamente, cómo se planteó la prórroga, cómo se jugaron los últimos minutos finales de partido. Vimos a un Atlético de Madrid mucho más reconocible, intentando, bueno, pues no solo tener que achicar agua, como se suele decir, no solo despejar balones y a ver qué pasa, sino crear mucho más juego, intentar aprovechar esos contragolpes y, bueno, básicamente también intentar hacer gol, porque creo que si algo le criticamos al Atlético de Madrid en ese partido de Supercopa es que fue un equipo que básicamente se dedicó prácticamente los últimos minutos de partido pues a meterse prácticamente en su área, a estar cerrado y bueno, intentar, pues como digo, echar balones fuera y que pasaran pocas cosas. Y eso, cuando el Real Madrid te está atacando y martirizando una y otra vez, es muy complicado, porque al final sabemos que el Real Madrid, con los jugadores que tienen ataque, evidentemente pues te va a acabar ganando en ese plan de partido casi el 99% de las veces. Ayer el Real Madrid atacó más, el Real Madrid realmente generó más ocasiones, por qué no decirlo, pero el Atlético de Madrid supo también contragolpear y sobre todo supo medir el tiempo de los partidos, o del partido mejor dicho, y saber encontrar su momento. Y al final creo que por eso en la prórroga básicamente el Atlético de Madrid ganó. Además también tener en cuenta que esta vez los cambios sí que fueron decisivos. Ya vimos como los cambios el día de Supercopa al Real Madrid le dieron un aire nuevo, realmente fueron definitivos para la victoria. Sin embargo, esta vez ha pasado justamente al contrario. O sea, al final vemos como
Jugadores como Nahuel Molina entraron muy bien al partido. Luego Riquelme por Samulino, esta vez sí que fue un cambio necesario para dar descanso. Pablo Barrios en el centro del campo aportó en este sentido. Memphis es verdad que cometió algún error en pérdida de balón, sobre todo en salida demasiado cerca de su área, pero por lo general tampoco estuvo tan mal. En fin, creo que esta vez los cambios sí que le dieron un respiro a los del Cholo Simeone y sobre todo creo que le dieron pues alas al equipo para poder salir al contragolpe y así básicamente el Atlético de Madrid pudo cerrar el partido. Sin embargo, los cambios del Real Madrid, pues creo que esta vez no estuvieron tan bien. Básicamente, Brahim Díaz, por ejemplo, estuvo, en fin, no diría desaparecido, pero no tuvo su mejor partido. Tchouaméni en el centro del campo tampoco aportó demasiado. Toni Kroos, desde que entró, la verdad es que lo vi bastante, pero que bastante fuera del partido. En fin, casi que el cambio que mejor salió una vez más fue el de Joselu, ¿no? Que como referencia volvió a marcar, en este caso el gol del 2-2, el que conseguía forzar la prórroga. Pero más allá de Joselu, el resto tampoco entraron tan bien. Sin embargo, los del Atlético de Madrid sí que me parece que aportaron un poquito más en este sentido. En fin, mencionar bueno, que esto ya no es novedad, que al final son partidos muy igualados y que otra vez se ha vuelto a demostrar que el equipo en este caso que juega como local o el equipo que digamos que tiene la afición a favor, en este caso tiene bastante ventaja de cara a los derbis. El Real Madrid tan solamente ha perdido 2 partidos esta temporada, los 2 son en el Metropolitano, ¿no? El de la primera jornada de Liga, única derrota en Liga y ahora este en Copa, que en este caso los deja fuera de la competición. Y eso habla de cómo es un estadio que evidentemente no solo el Atlético de Madrid pues le aporta una barbaridad. Lo típico de que el factor campo en verdad no aporta tanto, lo que sea. Creo que el Atlético de Madrid es un gran ejemplo de que esto es mentira. El factor campo sí que puede ser muy importante y más en Copa del Rey eliminatoria tan solamente a un partido hasta las semifinales. Y bueno, y un Real Madrid pues insisto que este año es un equipo casi imposible de ganar y los 2 partidos que ha perdido son frente al Atlético de Madrid. Luego, por ejemplo, en Supercopa, es verdad que el partido pues era en el extranjero, era en este caso en Asia, pero hay que decir que evidentemente era un ambiente más o menos madridista, ¿no? Era un ambiente básicamente de apoyar al Real Madrid, excepto a Toni Kroos. Toni Kroos aparte, al final los aficionados en la grada apoyaban al Real Madrid claramente, se vio tanto en la semifinal contra el Atlético como en la final frente al FC Barcelona. Era como si el Real Madrid prácticamente jugase en casa. Y en ese sentido ganó el Real Madrid. O sea que al final un poco ese factor campo en los derbis últimamente sí que está siendo muy importante. No sé si hasta qué momento el Real Madrid termina de motivarle la copa, dice Peri por el chat. Bueno, yo creo que el Real Madrid... a ver, es evidente que por lo general la copa del Real Madrid le motiva menos que Liga y sobre todo menos que Champions. Creo que es una realidad. También me parece una competición menor a las 2 anteriormente mencionadas. Pero bueno, al final, la superioridad, por así decirlo, que han tenido muchos equipos que han marcado épocas básicamente, es por marcar, bueno, pues esa superioridad prácticamente en todas las competiciones, ¿no? Que es un poco lo que, por ejemplo, el FC Barcelona casi siempre, barriendo para casa, pues bueno, pues siempre expone, ¿no? Que al final un FC Barcelona dominante era capaz de ganar todo o al menos competir por todo, ¿no? Llegar a fases finales en todo, que podía caer en semis de Champions, podía caer en final o en semifinal de Copa y pelear la liga hasta el final. Creo que ese es un poco el punto de que, por ejemplo, el FC Barcelona lo ha conseguido hacer, o por ejemplo lo ha conseguido hacer mismamente el Bayern de Múnich en Alemania, el Manchester City mismamente el año pasado en Inglaterra, y creo que el Real Madrid, siendo el equipo más histórico de todos, pues le falta básicamente ese punto, ¿no? El decir, bueno, estamos en abril mismamente o en marzo y estamos absolutamente compitiendo por todo, ¿no? Y esta vez, esta temporada, donde parecía que el Real Madrid tenía prácticamente el dominio absoluto en el fútbol español, porque al final, más allá del momento del Girona, FC Barcelona ha bajado una barbaridad. Atlético de Madrid no está en su mejor momento, sobre todo por los partidos fuera de casa. Encima, tanto Atlético de Madrid como Barça tienen que demostrar cosas en Champions también, porque siguen vivos, no como el año pasado. En fin, se le había puesto una situación al Real Madrid, creo que bastante propensa para este año, de decir, no, aquí en España claramente mandamos nosotros, y encima en Champions también sabemos que somos de los 3 favoritos. Y claro, esta derrota al final es un poco, pues volver al punto de realidad de que evidentemente la superioridad aquí en España pues no es tan grande de un equipo por encima de otros, excepto en momentos muy puntuales, como por ejemplo fue en su momento pues el Barça de Guardiola, ¿no? Por ejemplo, pero más allá de eso es muy complicado. Y al final, claro, es cierto
que vienen de jugar un título de Supercopa a la final. Evidentemente, creo que eso el Real Madrid le afectó. El Atlético de Madrid tenía con más descanso. Y encima, teniendo en cuenta que era como ese aire de revancha y que encima era el Metropolitano, creo que se juntaron básicamente ciertos factores que hicieron que el Atlético de Madrid, evidentemente, fuese superior en el día de ayer, al menos en cuanto al plan de partido se refiere o a cómo acabaron saliendo las cosas, ¿no? Pero, insisto, al final, el Real Madrid pues es el Real Madrid y es el mejor equipo de España, así que creo que evidentemente también tenía lo suyo para ganar. De hecho, compitieron bien ambos equipos, es que la realidad, más allá de ciertos errores, como digo, porque al final Lunin falló en un gol, o Black falló también en otro gol, pero más allá de eso, creo que ambos equipos compitieron. Eso sí, mencionar evidentemente que para mí el Atlético de Madrid es justo vencedor, básicamente por lo que pasa en la prórroga. Como decía, esperarse que haya una prórroga entre estos dos equipos creo que es algo ya habitual, que no nos puede extrañar absolutamente a nadie, y que bueno, que al final sabemos que los 30 minutos restantes de partido son casi o más importantes que los 90 primeros, porque al final estos equipos están acostumbrados entre ellos a tener que jugárselo todo en el tramo final. Y en ese tramo final de partido sí que me parece que el Atlético de Madrid entendió mucho mejor lo que pasaba, supo jugar mucho mejor, y sobre todo, bueno, pues creo que al final, por lo que pasó en esa prórroga, creo que sí que es merecedor de pasar a la siguiente ronda, ¿no? Y sobre todo vimos una mejoría muy grande en muchos jugadores respecto al partido de Supercopa, ¿no? Lo de en banda izquierda, Samuelino primero y Rodolfo Riquelme después aportaron muchísimo más. Lo de José María Jiménez, que para mí directamente fue el mejor jugador del partido defendiendo el punto de penalti, fue una auténtica barbaridad. O sea, esa valoración que estáis viendo aquí en SofaScore no es exagerada. O sea, lo de José María Jiménez en el día de ayer fue una auténtica barbaridad defendiendo ese punto de penalti. Y bueno, y luego pues qué decir de jugadores mismamente pues como Antoine Griezmann, ¿no? Que evidentemente ayer no tuvo su mejor partido porque no lo estaba teniendo, era la realidad, fallando pases muy sencillos, muchas veces cedas conducciones que no iban a ningún lado, pero claro, es lo que tiene ser un genio y ser de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Que de repente en un partido que está igualado, pues bueno, Antoine Griezmann se inventó el 3-2, ¿no? En ese robo ante Vinicius, en esa misma jugada ante Vinicius, ¿no? Como lo deja, y luego ese golazo donde la defensa del Real Madrid nadie pudo hacer. Parecía que nadie se creía que Antoine Griezmann podía marcar ese gol, no le termina de entrar absolutamente nadie, y luego realmente, pues bueno, la genialidad, ¿no? Del número 7 del Atlético de Madrid ante una de sus grandes noches, una más, ¿no? Ya con la camiseta del Atlético de Madrid, donde ya es máximo goleador histórico, y homenaje que recibió ayer también mismamente por este hecho, ¿no? Así que bueno, Antoine Griezmann un día más apareciendo para ser el jugador definitivo, insisto, en un partido suyo en el que no estaba siendo el mejor. Y creo que por la otra parte, pues bueno, el otro número 7, en este caso del equipo rival, el del Real Madrid, ¿no? Pues es justamente todo lo contrario. Veníamos de un partido de Supercopa donde dijimos que Vinicius seguramente podía haber sido incluso su mejor partido con el Real Madrid, no solo por cómo tira del carro, sino por entender lo que su equipo necesitaba en ese contexto, y básicamente por ser ese factor diferencial. Al final Vinicius, partidos con el Real Madrid, ha hecho muchos absolutamente increíbles, sobresalientes, pero yo era un día donde vi a Vinicius dando ese paso hacia adelante, ¿no? Dando ese paso de coger y decir, no solo lidero yo el equipo, sino que Vinicius era el jugador que dijo, en este sentido vamos a tranquilizar el juego cuando hacía falta, vamos a meter explosividad cuando es necesario, básicamente entender muy bien el juego. Y justamente es lo que vimos en el clásico frente al FC Barcelona. De repente ayer desapareció. Vinicius se dedicó la segunda parte, además está pensando en la grada, en ciertos piques y en ciertas cosas, más que en el fútbol, y creo que eso penalizó a él y a su equipo. Básicamente Vinicius estaba fuera del partido. Y bueno, pues básicamente se notó una barbaridad, y no sé si decir que fue su peor partido con el Real Madrid, por lo que he dicho, al final ya lleva muchos partidos y seguramente nos olvidamos de otros que ha estado peor. Es lo que dije antes con el partido del Clásico, podría ser su mejor partido con el Real Madrid, sí, no sé si exactamente si es el mejor, pero vaya, se contrarresta totalmente con la imagen que vimos ayer, que era de un Vinicius, pues bueno, que se dedica a jugar al fútbol menos que a otras cosas que no tienen nada que ver dentro de un terreno de juego. Pero en fin, el Vinicius, y sabemos que esto pues le suele pasar de vez en cuando. Pero bueno, más allá de eso, evidentemente, que la imagen de Griezmann contrasta totalmente con la de Vinicius, incluso en ese propio gol del 3-2, pues al final es un poco la explicación de lo que pasó en el partido. Nos pregunta Peri, ¿es el
mejor jugador de este siglo Griezmann del Atlético de Madrid? A ver, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es si Griezmann es el mejor jugador de la historia del Atlético de Madrid, porque de este siglo es evidente que sí, me refiero, es que no puede haber debate con absolutamente nadie, en el sentido de que ¿con quién lo debatimos? O sea, ¿quién son las otras opciones para ser el mejor jugador del Atlético de Madrid en este siglo? Es que no sé, Forlán, Falcao, Agüero, Coque o Black, Godín, supongo, ¿no? Que está entre la terna de los que estoy diciendo que puede ser el mejor, pero es que claro, creo que de todos los que he mencionado, el que más impacto tuvo en su momento a nivel de jerarquía, a nivel de importancia, es Diego Godín, incluso más que Falcao, incluso más que el propio Llano Black ahora mismo. Creo que Godín era una cosa espectacular como central, pero claro, es que Griezmann traspasa a todo esto. O sea, el Atlético de Madrid realmente, ¿cuándo ha tenido en su plantilla un top 5 mundial? No lo ha tenido nunca. O sea, Falcao, por ejemplo, es verdad que en su momento fue el mejor 9 del mundo. Esos 2 años en el Atlético de Madrid son bestiales. Insisto, sí, era el mejor 9, pero tampoco podemos decir que era un top 5 mundial durante muchos años consecutivos. Antoine Griezmann, más allá de esos 2-3 años, ¿no? Donde se va al FC Barcelona, luego su primer año y demás, pero el resto es que lleva ya 8 años prácticamente siendo, pues yo qué sé, un top 5 mundial, pero 100%, porque a mí ahora mismo lo es. O sea, no poner ahora mismo a Antoine Griezmann al nivel de los Haaland, Mbappé, Kane, Bellingham, Kevin De Bruyne y todos estos, evidentemente es mentira la realidad. Pues Antoine Griezmann es un jugador que trasciende más allá de lo que es el Atlético de Madrid ahora mismo. Por lo tanto, es muy evidente, al menos en mi opinión, que es el mejor jugador del Atlético de Madrid en este siglo XXI. Ahora, la pregunta es si es el mejor jugador de la historia del Atlético de Madrid. Yo creo que seguramente sí, pero claro, como tampoco en este caso lo puedo comparar con casos anteriores, porque yo, por ejemplo, pues no sé, no he visto jugar a Paulo Futre, no he visto jugar a Luis Aragonés, por lo tanto, pues en ese sentido no lo sé. De lo que yo he visto es el mejor, pero con demasiada diferencia sobre el segundo, que insisto, no sé si sería Forlán, Falcao, Godín o Black o a quien queramos mencionar. Dice Peri, es lo que dije el otro día, Vinicius por partidos como este nunca va a ser un líder. Claro, creo que en ese sentido, Bellingham, por ejemplo, que tuvo un partido, evidentemente, donde no marcó como acostumbra, ayer vuelve a ser uno de los mejores jugadores del Real Madrid, precisamente por eso, porque es un jugador que siente la necesidad de echarse el equipo a la espalda en cada partido y ante cualquier situación. Y la sensación que da Vinicius es que esto puede hacerlo, pero no con la regularidad que se necesita para ser un top 5 mundial, básicamente. Lo que sí pueden ser Bellingham o lo que sí puede ser Griezmann. Y da la sensación que Vinicius, por X cosas, pues no puede serlo. En este sentido, que es que ya hablamos de esto básicamente el día del clásico, pues es lo que dije, Vinicius por potencial y por nivel de juego es que puede serlo. Y yo me lo creo a Vinicius como uno de los mejores del mundo, pero no como está ahora mismo, que claramente es uno de los mejores, sino como un top absoluto mundial. Que arriba no tenga que compararse absolutamente con nadie porque sea básicamente el mejor o el segundo mejor o el tercero mejor o un top 5, top 6, básicamente. Y Vinicius de momento, básicamente creo que por ciertas cosas no puedes, no sé, da la sensación de que ahora mismo le está restando más que sumando ciertas acciones y ciertas cosas que tiene dentro de los terrenos de juego que hacen que para mí ahora mismo pues no sea pues eso, un top 7, un top 10 mundial, pero que creo que por potencial y por nivel de juego sí que podría serlo. Es una lástima, pero es así. No puede ser un futbolista del Madrid ni una grada sacarte del partido. No, básicamente no, pero bueno, al final, ¿a qué es el carácter que tenga cada uno? No sé. Yo siempre lo he dicho, al final los que son los mejores por todo. Y quizás Ronaldo en España no tuvo una situación fácil en muchas ocasiones. Y le pitaban en todos los campos igual. Evidentemente se le insultaba menos, también es cierto. Y aquí no justificamos el racismo bajo ningún contexto. O sea, lo que se le hace a Vinicius muchas veces de la grada está mal, muy mal de hecho, y aquí lo condenamos. Pero es cierto, pues que es un jugador básicamente que provoca que ese tipo de cosas pasen. Es un tema que ya hemos hablado muchas veces, sé que son comentarios que al madridismo entiendo por lo general que no le gusten, porque al final
los madridistas pues protegen a su jugador, pero también es verdad que yo mismamente ayer por Twitter también leía a muchos madridistas cabreados con la situación y decir, es que Vinicius básicamente, claro, los propios madridistas también se empiezan a cansar de sus ciertas actitudes y claro, se está empezando a proteger a un futbolista que el primero que no se quiere proteger es él, básicamente. A Cristiano cada vez que fallaba una ocasión se le hacía el sub y el nota se descojonaba. Es que la mentalidad de Cristiano Ronaldo básicamente es antagónica con lo que es Vinicius a día de hoy. Cristiano Ronaldo pues sí, tenía gestos pues chulos, prepotentes, lo que sea, era evidente, pero era un competidor y un ganador nato lo primero de todo. Y así es la carrera que ha tenido en consecuencia, ¿no? Claro, Vinicius es un futbolista con unas cualidades absolutamente bestiales como para poder ser de los mejores del mundo. Creo que esto lo vemos, es evidente, el partido del Clásico lo demuestra, pero sufre desconexiones en los partidos y se descentra de tal forma que haga cosas como las que pasaron básicamente ayer, que restó más a su equipo que otra cosa. Pero bueno, eso es Vinicius a día de hoy para lo bueno y para lo malo. En cualquier caso, con ese resultado, el Atlético de Madrid se clasifica para los cuartos de final, dejando fuera al Real Madrid. Eran dos de los favoritos de forma evidente. El sorteo en este caso fue, bueno, pues mala suerte para los dos. Pero evidentemente también ahora es un punto de inflexión muy positivo para el Atlético de Madrid, habiendo echado pues a su gran rival fuera de esta competición. Vamos al resto de los partidos porque pasamos al siguiente. Ese partido también que se juega ayer entre Unionistas de Salamanca y Fútbol Club Barcelona, ¿no? Unionistas, único equipo de momento que no está en primera división de los que quedaban clasificados, lo cual tiene muchísimo mérito. Encima también sin estar en segunda. O sea, un equipo que a día de hoy está en primera RFEF metiéndose en esos octavos de final, muchísimo mérito. En este caso eliminando al Villarreal. Evidentemente le tocó uno de los huesos más duros que le podía tocar, como es el FC Barcelona. Y bueno, al final pasó lo que a priori era previsible. No podemos decir que el FC Barcelona, es verdad, el Tenerife también estaba. Es verdad, es cierto. En este caso pido perdón, era el único equipo de primera RF que estaba vivo, es cierto. En cualquier caso, creo que pasó lo previsible. No podemos decir que al FC Barcelona no le costará, porque sí le costó. De hecho, Unionistas empezó adelantándose en el marcador con ese golazo de Álvaro Gómez. La verdad, un chico que ayer, la verdad, yo evidentemente, como comprenderéis, no conozco la plantilla de Unionistas. No sé quién suele jugar más, quiénes suelen ser los mejores. Honestamente lo desconozco. Pero la verdad es que este chico Álvaro Gómez ayer dejó detalles en esa banda derecha de muchísima calidad. Y luego encima, evidentemente, ese golazo que puso el 1-0 en el marcador. Luego, evidentemente, un FC Barcelona que se tomó en este caso en la segunda parte. Bueno, sobre todo ya ese gol de Ferran Torres, no ese gol del empate, es un contragolpe de libro espectacular por parte del FC Barcelona. Es verdad que Unionistas, pues bueno, quizás estaba algo más crecido en ese partido, tenía un córner a favor, veía que podía encontrar ese 2-0, que era un resultado ya para el Barça muy pero que muy peligroso. Y al final, bueno, por ese contragolpe el Barça pilla a Unionistas y marca ese gol Ferran Torres que ponía el 1-1. Y creo que ya sí que es verdad que desde el 1-1 el FC Barcelona sobre todo se relaja un poquito más. Y al final en la segunda parte me parece que realmente el FC Barcelona sí que es superior. Y sobre todo lo que yo creo es que al final este tipo de partidos el FC Barcelona sin hacer demasiadas cosas bien, al final lo lógico es que lo acabe sacando básicamente por nivel de plantilla y por lo que es un equipo de primera división top mundial y lo que es un equipo de primera RFEF. O sea, tampoco tiene mucho más. Al final, el Barça acaba pasando a esos cuartos de final. Insisto, es un partido en el que sacar conclusiones es muy complicado porque el Barça jugó bien, pues no demasiado, como ya suele estar acostumbrando últimamente. Pero claro, el caso es que jugar un equipo de dos categorías inferior, con lo que eso suele significar, tampoco me parece un partido que sea demasiado apto para sacar muchas conclusiones. Cosa que sí hay que mencionar es, por ejemplo, que el FC Barcelona hizo debutar a otro canterano más, en este caso Pau Cubarsí, este chico del que yo he oído hablar muy bien de él básicamente porque, porque estuvo también con la selección española sub-17 y demás, ¿no? Que tenía muy buena pinta. La verdad es que ayer lo que le vimos jugar lo hizo bastante bien, aunque tampoco estuvo demasiado exigido. También jugó Mark Hugh en punta, aunque es verdad que su partido en este caso fue bastante más gris. Y bueno, con algunas rotaciones evidentemente, teniendo en cuenta que era un partido de Copa, pues de un nivel también bastante inferior. A mí también me han hablado bien de Cubarsí. Sí, yo no lo conozco, la verdad, o sea, no le he visto jugar tampoco, es lo que digo, yo categorías inferiores, pues no puedo cubrir porque la vida no da, básicamente.
pero por lo que he leído y por lo que decían en el día de ayer, se habla de que es un potencial central de primer equipo con bastante seguridad. En fin, sigue siendo muy joven, son 16 años básicamente, como Lamine Yamal, se necesita mucho tiempo, pero la verdad es que ayer se le vio bien y sobre todo se le vio pues eso, como que con balón es un central pues bastante interesante, como suele generar la cantera del Fútbol Club Barcelona. En fin, partido que acabaron ganando con esos 2 goles de Koundé y de Alejandro Valde, después del empate de Ferran Torres al filo del primer tiempo. Golazos, por cierto, la verdad, lo de Jules Koundé, ese disparo de fuera del área, ¿no? Es verdad que no acostumbramos un central marcar chutando desde fuera, pero claro, el Barça que ya estaba sometiendo al Unionistas, ¿no? Donde el equipo estaba encerrado totalmente atrás, pues Koundé vio un poco de hueco y marcó ese gol. Y luego ya Alejandro Valde con ese 1-3 poco después, prácticamente definitivo, o al menos ya para la tranquilidad 100% absoluta del FC Barcelona. Que insisto, durante X tiempo, en la primera parte, yo vi a un Barça teniendo que sufrir en exceso, básicamente porque al final, bueno, Unionistas marcó ese primer gol, pero es que luego tuvo también alguna ocasión para poder haber marcado incluso el 2-0 en ciertos momentos del partido. Y claro, el 2-0, cierto es que Unionistas es un equipo claramente inferior en jugadores, en presupuesto y en todo, pero claro, te pones 2-0 y evidentemente en el partido pues cambia. Y ojo que el Barça no sé si está ahora mismo en la capacidad de poder remontar un 2-0 teniendo en cuenta la situación del equipo, pero claro, yo creo que igualmente bueno, pasó lo que a priori era lógico que pasara, por mucho que mucha gente siga pensando, bueno, que el Barça está muy mal, que el Barça no puede ganar la Copa. Gente, al final el Barça es el Barça y va a seguir siendo uno de los favoritos en Copa, y más ahora que el Real Madrid está eliminado. Dice, pero revivió la Copa África, gol de Bebé. ¿Eso es ahora mismo? Creo que sí, ¿no? Porque me parece que jugaban a las 3, si no me equivoco. Así que tiene sentido que esté jugando ahora mismo. Y gol de Bebé entonces. Ojo, la liga representando en la Copa África, como tiene que ser. En fin, vamos a los siguientes partidos que hemos tenido de Copa del Rey. En este caso vamos en orden cronológico por los del martes. No vamos a tener demasiado porque hace ya bastante días. Diría que sí, desde 45 metros. Eso es verdad. O sea, Bebé ha marcado uno de sus chicharrazos desde pegándole desde casi medio del campo. O sea, increíble. Si esto es cierto, luego al acabar directo me lo intentaré ver. En fin, cosas que pasan con Bebé. Mítico. En fin, como decía la Copa del Rey, vamos en este caso a los partidos del martes sin detenernos tanto, ¿vale? Porque bueno, ya pasaron hace unos días. En este caso el Getafe-Sevilla ganó el Sevilla en un partido donde, bueno, yo creo que todos pensamos que a priori el Getafe era favorito, básicamente porque en Liga está mejor y básicamente porque en casa, pues bueno, todos pensamos que el Getafe lo iba a hacer mejor, pero bueno, el Sevilla en este caso dio la sorpresa, 1-3 en este caso del equipo de Quique Sánchez Flores, el Getafe que volvió a salir con un equipo pues muy reconocible, su equipo básicamente titular, ¿no? Con esos 4 atacantes, como siempre. Realmente el Getafe sí que iba claramente a por el partido. Y el Sevilla, evidentemente, no podemos decir que fue con el equipo suplente ni mucho menos. Pero hombre, sí que vemos algunos cambios en la alineación. Vimos a Nianzú jugando como central, Juanlu en vez de Navas en banda derecha. En el centro del campo, Rakitic no fue titular. Isaac Romero volvió a repetir punta de ataque. Y por cierto, doblete, ojo, doblete de Isaac Romero siendo titular. Así que ojo con este chico que han caído bien de pie en el primer equipo. Pero vaya, creo que evidentemente el Sevilla sí que, no diría que reservó mucho, pero dejó algunas piezas fuera, que luego entraré en la segunda parte muchas de ellas, por Jesús Navas, Rakitic, Marcao, ¿no? Que están siendo titulares habitualmente. Debut de Agumé, también por cierto mencionarlo, o por ejemplo la titularidad de Alberto Flores en portería, ¿no? El portero del B, es verdad que Dimitrovic, pues en fin, pues no está disponible, pero vaya, al final estamos hablando que es un portero que no habitúa a jugar con el primer equipo, ni mucho menos, por lo tanto, al final, creo que estamos de acuerdo que el Sevilla a priori partía como un equipo inferior, pero bueno, el Sevilla consiguió sacar esta papeleta de Copa del Rey, empezó ganando muy prontito, luego es verdad que ese golazo de Jaime Mata parecía que ponía las cosas un poco más en su terreno, pero claro, luego cuando en la segunda parte, nada más arrancar, el Sevilla marca el 1-2 y luego marca el 1-3, pues bueno, un poco la sensación de que, bueno, de que el Getafe ya se le complicaba mucho el partido, y así fue, ¿no? Básicamente. Creo que es lógico que el Sevilla se tome esta Copa del Rey muy en serio, porque el objetivo en Liga a priori es no descender, y aunque la situación está muy pero que muy jodida, porque al final estás un punto solo por encima del descenso, al final el Sevilla
Entendemos que de los 3 peores equipos de España no es, pero claro, vía Liga llegar a Europa es muy complicado. Al final en Liga tienes que hacer 20 puntitos y intentar salvarte. Que ojo, que no es tan fácil a día de hoy, porque la Sevilla en Liga es que está muy mal. Pero claro, tu única vía para llegar a Europa ahora mismo, que es donde el Sevilla peor tiene que estar, es ganando la Copa del Rey. Encima eso puede hacer que perjudiques a tu propio rival, al Betis, que tampoco lo tiene fácil. Por lo tanto, es lógico que el Sevilla, creo, intente claramente explorar esta vía de cara a conseguir algún título este año, e insisto, y meterse en Europa, que al final lo que necesita el Sevilla básicamente a nivel económico. Por lo tanto, lógico que vayan muy en serio por esta competición y de momento se clasifica para cuartos. Dice por aquí Peri, Isaac Romero tiene una carita de Lorenz Morón. A ver, por el bien del Sevilla en este caso y por el bien suyo, digamos, esperemos que no sea tal Lorenz Morón. A ver, la verdad es que yo a este chico, como todavía no lo he visto demasiado, pues tampoco estaría prejuzgando, ¿no? Creo que tiene cosas interesantes en cualquier caso, de momento. O sea, tiene cierta potencia, ha marcado goles y tiene gol, o sea que ya es algo. Pero claro, es verdad que Lorenz Morón cuando aparece, también todo el mundo decía, wow, gran delantero. Y la verdad es que yo ya con el paso de los meses dije, a mí este chico no me parece que sea tan bueno como se dice, y me parece que tiene pocas cosas, creo que es un estado de forma bueno, pero este chico en algún momento pienso que se va a caer, y luego pues acabó pasando lo que acabó pasando, que era un jugador pues muy del montón y que no tenía nivel para primera división, básicamente. Estuvimos a una lesión de... A ver, que no he podido leer ese mensaje. A ver, ¿qué has comentado? Estuvimos a una lesión de Alberto Flores de ver debutar a un colega mío. O sea, entiendo que Matías Árbol, o sea, lo conoces, que es el portero suplente de ayer, ¿no? Ojito con eso. Colega, ¿eh? Bien, bien, bien. Matías Árbol, pues oye, pues debutar con el primer equipo ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal si es colega tuyo. Pichichi de Grecia, Lorenz Morón. Claro, muy bien. Claro, Pichichi de Grecia es como decir... No sé cómo decir qué, ¿no? Pero claro, Pichichi de Grecia. Pues bueno, sin más, la verdad. Sin más. En fin, vamos a los siguientes partidos que hemos tenido. El siguiente, de Athletic Club Deportivo Alavés, ganó el Athletic, doblete de Asier Villalibre, que aprovechó su oportunidad jugando de delantero centro titular, precisamente contra su ex equipo. Recordamos que el año pasado Villalibre estaba cedido en ese Deportivo Alavés, que asciende a Primera División. Y bueno, el Athletic, que a pesar de jugar con muchos suplentes, esta vez sí, el Athletic sí que se reservó algunas cosas más. Jugó básicamente con Leco en el lateral izquierdo, no jugó una Simón en portería, centro del campo Peñas Prados, Ander Herrera, entró Iker Muniain, entró Villalibre, en fin, jugadores que habitualmente, pues evidentemente, pues suelen ser suplentes. Por parte del Deportivo Alavés, también hay que decir que hubo algunos cambios, ¿no? Alex Sola, por ejemplo, fue el lateral derecho, Víctor Parada, un chico del Ben en el lateral izquierdo, que yo no sabía quién era. Los centrales fueron Nahuel Tenaglia y Rubén Duarte, dos jugadores que suelen ser laterales. Jugó Benavides, jugó Giagui, jugó Alcain, jugó Gio Simeone, en fin, básicamente al final ambos equipos pues intentaron rotar un poco en esta competición. Creo que era obvio que el Athletic era favorito, de hecho yo ya lo dije en su momento, para mí el Athletic es el gran favorito para llevarse esta Copa del Rey. Sabemos que al final es un equipo que tiene cierto idilio con esta competición, y bueno, con Barça, Atlético de Madrid, que también tienen que centrarse en Champions y demás. No sé, yo siento que el Athletic tiene una oportunidad este año de ganar la Copa interesante. Ahora que el Real Madrid está fuera, creo que el Girona también evidentemente se tiene que centrar más en Liga. No sé, el Athletic es una competición que le suele motivar una barbaridad, y por eso yo creo que tiene ciertas opciones de poder llevársela este año. A mí al menos me parece el gran favorito. Por aquí dije, en mi titular, el Alavés deja vía libre al Athletic en los octavos. Vía libre, bueno, no está mal, no está mal. Te lo puedo aprobar, pero has tenido mejores, Peri, has tenido mejores, yo creo, yo creo. En fin, vamos al siguiente partido. Ese encuentro que se enfrentaba entre Tenerife y Mallorca. Como decía antes, otro equipo que no era de primera división vivo, el único equipo de segunda en este caso, el Tenerife. Enfrente un Mallorca, sí de primera división,
Y bueno, en un partido que fue igualado, en un partido que al Mallorca realmente le costó, hasta el punto de que el único gol del encuentro llegó en la prórroga en el minuto 120. Gol de Kyle Larin, que en este caso fue suplente. Y bueno, pues vuelve a aprovechar su oportunidad. Parece que el canadiense poco a poco se está encontrando con esa figura del gol que el equipo tanto necesita, la verdad, porque al final sin Muriqui, ¿no? Que ya está entre comillas más o menos recuperado, que va a volver a los terrenos de juego prontito, pero está claro que Kyle Larin tiene que hacer un paso adelante, le ha costado, pero ahora en este último mes sí que lo ha dado, y en este caso de una victoria, un gol, perdón, que le da al Mallorca una victoria clave para estar entre los 8 mejores de Copa esta temporada. Es verdad que el Mallorca también rotó bastante en este partido, sabiendo que el Tenerife era un equipo inferior. Pues bueno, dice, me han hablado también muy bien de Teto del Tenerife. Yo como de segunda división conozco a algunos jugadores, pero en este caso tampoco demasiado. Yo Teto, por ejemplo, honestamente, no sé quién es. Por aquí, pues a ver, conozco a Tomeu Nadal, conozco a José León, a Alex Corredera, Roberto López, que es el chico de la Real Sociedad, Enrique Gallego, evidentemente, ¿no? Pues conozco unos cuantos del equipo titular. Teto en este caso, desconozco quién es, la verdad, honestamente. Y el Mallorca, como vemos, sí que tuvo muchísimos suplentes jugando, ¿no? Gray firmemente en portería, David López, canterano, Copete, que tampoco suele ser titular este año, Mascarell y Darder, que podrían ser una pareja totalmente titular, pero lo cierto es que este año en el Mallorca ambos son suplentes. No sé, Van der Heyden jugó en izquierda otra vez, Javi Llabrés, Amacendá y Abdon Prat, la tripleta atacante son los 3 suplentes también. O sea, el Mallorca se reservó bastante. Luego en la segunda parte, pues sí salieron jugadores más habituales, ¿no? Básicamente, Raillo, Dani Rodríguez, Antonio Sánchez, Kyle Larin, Samu Costa, pues los más habituales. Y al final, como digo, ese gol de Kyle Larin, pues le dio al Mallorca esa victoria para pasar a cuartos de final. Así que bueno, ya no queda ningún equipo que no sea de primera división entre los 8 mejores. Es lógico, básicamente. Pero bueno, también creo que era una eliminatoria seguramente de dos de los equipos entre comillas más flojitos de los que quedaban en la competición, ¿no? Vamos al siguiente encuentro, partido entre Valencia y Celta de Vigo. Otra de las sorpresas que hemos tenido en Copa del Rey, básicamente porque el partido se jugaba en Mestalla y quizá ese punto podría ser un factor diferencial, pues bueno, a favor del Valencia en este caso. Pero el Celta, bueno, pues dio ese campanazo, ¿no? Básicamente, y se llevó el partido, un partido que de hecho empezó ganando relativamente pronto, ¿no? Con esos gol de Dubicas, ese gol de la Torre, en fin, al final, bueno, creo que ese Celta, ese 0-2 tan pronto, realmente le vino muy bien. Luego Pepe lo volvió a marcar desde el punto de penalti, algo que ya también lo estamos viendo como algo habitual. Pero bueno, el Celta consiguió resistir bien y luego ya ese último gol del 1-3 para poner ya el punto definitivo al partido, ¿no? Creo que es cierto que el Valencia es una competición en la Copa que también se le suele dar bastante bien, que tenía sentido intentar este año hacer un buen papel, pero también es cierto que quizá la amplitud de plantilla con tanto chico joven tampoco sea la mejor de cara a afrontar esa temporada, ¿no? Vemos que, por ejemplo, el 11 titular es que tiene Jaume Domènech, que suele ser suplente, Yares, que suele ser suplente, Jesús Vázquez, que suele ser suplente, Alberto Mari, que suele ser suplente, pero es que, por ejemplo, mismamente tiene un canterano con Yarek, 2 Jesús Vázquez, bueno, Jaume Domènech también es canterano si no me equivoco, ¿no? Así que 3, 4 Javi Guerra, 5 Fran Pérez, 6 Diego López, 7 Alberto Marí. O sea, son 7 jugadores del B. Y teniendo en cuenta que el único que lleva ya mucho tiempo en el primer equipo es Jaume, el resto es que llevan un año en el primer equipo o 2, como muchísimo, como el caso de Jesús Vázquez, pero poco más. Al final, yo creo que en fin, el Valencia pues tiene la plantilla que tiene este año y competir por 2 competiciones es complicado, ¿no? Pepe lo nuevo Carlos Soler, cifras a base de penaltis. Bueno, sí, en cuanto a cifras sí, pero hay que recordar que yo creo que Pepe Lu lo que mejor está haciendo no son los penaltis que está marcando, sino que directamente acaba de llegar al Valencia y es indiscutiblemente el líder del equipo, no en el centro del campo, sino a nivel general. O sea, el juego del Valencia pasa siempre por Pepe Lu. Y me parece que lo de los penaltis es lo de menos. O sea, lo de Pepe Lu es un temporadón igualmente. Y de hecho, más allá del penalti, me volvió a parecer el mejor del Valencia en este partido. O sea que al final creo que lo de Pepe Lu no podemos reducirlo simplemente a cifras. Al igual que lo de Carlos Soler, marcando muchos penaltis, es cierto, tampoco lo podemos reducir a cifras en su momento. Al final Carlos Soler va a la selección española y va convocado, si no me equivoco, va a un mundial, sí, ¿no? Al último mundial de España va Carlos Soler convocado. Y eso no creo que sea simplemente
por hacer cifras, ¿no? Así que bueno, evidentemente los penaltis pues tienen cierta responsabilidad y Carlos Soler era prácticamente un especialista y Pepe Lu este año lo está haciendo de esa misma manera. Y evidentemente el maestro de los penaltis son jugadores, bueno, pues que están siendo, que fueron, bueno, Carlos Soler fue en su momento la pieza vital del Valencia y este año lo está haciendo Pepe Lu. Por parte del Celta, también bastantes novedades en los 11 titulares. De hecho, la defensa, excepto Starfel, el resto prácticamente son jugadores que suelen ser suplentes. Y lo mismo podemos decir del medio campo en adelante. Es verdad que Lucas de la Torre sí que a veces es titular. Dubica suele salir casi siempre en las segundas partes. Fran Beltrán también, pero vaya. También muchos chicos joven, como hablamos de Swedberg, que no es canterano pero es un chico joven. Miguel Rodríguez, que es de la cantera. Sotelo, que llevamos ya mucho tiempo sin verlo y también es de la cantera. O sea, el Celta, con un equipo prácticamente todo suplente, consiguió en este caso ganar en Mestalla. Por lo tanto, mucho mérito. Y ojo el Celta con la Copa. Ojo el Celta con la Copa. En fin, que siento que este año puede haber algún campanazo en Copa del Rey o que algún equipo poco habitual llegue a la final, creo que se puede dar. Y ojo con el Celta en ese sentido. Siguiente partido que vimos, este Osasuna Real Sociedad. La verdad es que es un partido donde yo esperaba más de Osasuna en este sentido, básicamente porque sabemos que Osasuna en casa es un equipo más fuerte que fuera. El año pasado Osasuna llega a la final de Copa. Y también hay que tener en cuenta que la Real Sociedad, pues bueno, tiene 3 competiciones, en Champions tiene que darlo todo, en Liga no está tan bien como el año pasado y tiene también que sumar de 3 en 3. Y claro, en esa situación pensaba que la Copa este año quizá no le iban a dar tanta importancia, pero no, ni mucho menos. La Real Sociedad salió con su equipo básicamente titular para jugar este partido. De hecho, aquí lo estamos viendo, más allá de lo de Urco en lugar de Zubimendi, el resto del equipo es muy pero que muy reconocible como el equipo titular. Es verdad que también lo era de Osasuna, prácticamente, no eran ambos equipos eran muy titulares por ambos equipos. Pero bueno, finalmente la Real Sociedad acabó imponiéndose. Evidentemente esa roja de Catena, pues evidentemente tuvo mucho que ver. Luego ese penalti que transformó Mikel Oyarzabal consecuentemente. En fin, por cierto, la temporada de Catena, en fin, está siendo difícil, ¿eh? Y luego ya finalmente, bueno, marcó la Real Sociedad ese 0-2 también. Bueno, pues falló Brahim en el penalti y luego Mikel Merino pues acabó marcando, ¿no? Así que bueno, finalmente se lo acabó llevando la Real Sociedad, que también es otro equipo que ha ganado la Copa recientemente, recordamos, con el propio Imanol Alguacil, y que este año se vuelve a meter en cuartos de final. Y ya por último, comentar la victoria del Girona frente al Rayo Vallecano. Quizá el Girona, otro equipo de los que mucha gente decía que como en Liga la estaba ahí peleando incluso por ganarla, pues claro, que quizá la Copa le iba a dar menos importancia. Y bueno, la sensación que me da también este partido frente al Rayo Vallecano no fue esa ni muchísimo menos. Creo que el equipo, con alguna rotación sí que es cierto, jugó Stuani en vez de Dobby, jugó Portu en la media punta, jugó John Solís, jugó Arnau. Bueno, Juan Carlos evidentemente, portero suplente y portero de Copa. Pues bueno, es verdad que sí que hubo algunas rotaciones, pero bueno, también vemos jugadores titularísimos, como Sigankov, Sabiño, Blin, Miguel Gutiérrez, ¿no? Vemos jugadores que sí son muy habituales. Luego en la segunda parte entró Iván Martín, entró Alex García, ¿no? O sea, al final vimos un equipo que por lo general, bueno, pues también se está tomando en serio la Copa del Rey. Y claro, si el Girona se toma los partidos en serio y juega como sabe, pues al final lo lógico es que acabe ganando. Y el 3-0 en la primera media hora básicamente pues impuso, ¿no? El dominio del partido. Luego el Rayo Vallecano en verdad que pudo marcar ese gol de Rendienteca para recortar un poco la situación. Pero vaya, por lo general el partido se definió en la primera media hora con ese 3-0. Y luego, aunque Enteca marcó el 3-1, pues tampoco pasó demasiado más en la segunda parte, ¿no? De hecho, el Girona atacó mucho más. Dani Cárdenas tuvo que parar. De hecho, ¿cuántas paradas hizo Dani Cárdenas? 5. O sea que, como veis, el Girona claramente atacó más, básicamente. Y justo vencedor. Y el último clasificado a los cuartos de final. Así que, por lo tanto, ya sabéis los equipos que hemos tenido. Girona, Real Sociedad, Celta, Mallorca, Athletic, Sevilla, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. Esos son los 8 equipos que se han clasificado y hoy hemos tenido ese sorteo, ¿vale? Para los enfrentamientos de cuartos de final y directamente pues os los enseño ya. Supongo que ya los habréis visto, pero para quien no, pues así ha quedado el sorteo de los cuartos de final
de Copa del Rey. Este es el Twitter oficial, ¿no?, de la Real Federación Española de Fútbol. Y tenemos un Athletic Club Fútbol Club Barcelona. Tremendo emparejamiento que ha tocado aquí. Celta de Vigo Real Sociedad. Real Club Deportivo Mallorca Girona. Y Atlético de Madrid Sevilla. Cosas a comentar que son muy importantes. Aquí el factor campo es absolutamente diferencial. Básicamente porque hasta las semifinales no se juega a doble partido. Molaría que las semifinales, al menos en mi opinión, pero a mí me molaría que también fuese a un solo partido, la verdad. Yo creo que tiene poco sentido jugar toda la eliminatoria a un solo partido y que luego la semifinal sea a dos. Pero bueno, en fin, como de momento estos son cuartos de final, los cuartos de final se siguen jugando a un partido único, en este caso en campo, pues de quien toque, quien tenga la suerte en el sorteo, que como veis han sido pues los 4 de la columna de la izquierda. Por lo tanto, esto nos deja emparejamientos pues que evidentemente son muy importantes. Yo dije que para mí el máximo favorito para ganar la Copa era el Athletic y para mí el segundo favorito para ganar la Copa era el FC Barcelona. Básicamente porque el Athletic Club es una competición que le suele gustar mucho. Si le toca en casa es un equipo que es muy difícil que acabe perdiendo. Eso por un lado. Y el Barça porque al final es el FC Barcelona, ¿no? Ya no está el Real Madrid en la competición. El Barça, por muy mal que esté, al final por plantilla y por lo que significa el Barça, al final es casi siempre favorito. En Liga este año no tiene muy complicado ganarla. Por lo tanto, ganar la Copa pues puede salvar un poco la temporada del FC Barcelona. Y por eso lo ponía como segundo favorito. Pues claro, básicamente les ha tocado entre ellos, encima en San Mamés. Por lo tanto, yo creo que el Atlético honestamente es favorito para pasar esta eliminatoria. Creo que el Barça actual, honestamente, a mí me cuesta ver que este FC Barcelona pueda ganar al Atlético en San Mamés. Si el partido fuese en Barcelona, ¿no?, si fuese en Montjuic, pues quizás sería diferente. Pero a mí en San Mamés, honestamente, también el Atlético sí que me parece favorito. Luego, el partido ante Celta de Vigo y Real Sociedad. Me parece un partido realmente complicado. Es verdad que la Real Sociedad es mejor equipo, creo que todos entendemos esto, pero que se juegue en Vigo, evidentemente, es un aliciente para Celta de Vigo bastante importante. Como digo, no sé hasta qué punto la Real Sociedad va a poder estar a tope en las 3 competiciones, porque la más importante básicamente es la Champions. En Liga también tiene que crecer. No sé, tiene una temporada complicada y muy exigente la Real Sociedad. Y claro, el Celta, que está peleando por el descenso, ahora mismo está respirando un poquito más. El equipo ha mejorado en este último mes. Y creo que al Celta de Vigo, pues quizá hay que creérselo un poco en esta competición, como digo. Ojo, el Mallorca también frente al Girona, siguiente enfrentamiento. Creo que evidentemente, si el partido hubiese sido en campo del Girona, creo que podría ser uno de los enfrentamientos más claros. Pero claro, que toca en este caso en el campo del Mallorca, pues ya no deja más dudas. Y el Girona, lo mismo que decía antes de la Real Sociedad, al final tienes un objetivo muy claro este año, que es estar peleando en la Liga hasta el final, con muchas posibilidades de meterte en Champions casi seguro. Claro, el Girona tiene que priorizar la Liga al 100%. Yo no sé cuánto en serio se puede poner en este enfrentamiento contra el Mallorca, si va a rotar mucho o no. Y claro, en ese sentido el Mallorca, pues es lo que decía un poco del Celta de Vigo. También está en esa zona baja de la clasificación, pero claro, poder meterte en una semi de Copa significa, no tener muchas opciones de tocar metal, pero estar relativamente cerca a poder ganar un título y a poder jugar una final que te da lugar a poder jugar la Supercopa la temporada que viene. Por lo tanto, claro, es que llegarte a cuartos de final sí que es muy importante e implica muchas cosas, sobre todo si tienes un enfrentamiento posible y jugando en casa. Y luego, por último, ese Atlético Madrid-Sevilla, ¿no? Me hubiese gustado, honestamente, que el partido se jugase en el Sánchez-Pizjuán, básicamente porque creo que sería mucho más igualado. Jugando a mí en el Metropolitano, me parece que el Atlético de Madrid es muy favorito. De hecho, me parece el gran favorito, teniendo en cuenta las eliminatorias. Creo que es el que más fácil, entre comillas, lo tiene pasar. Lo bueno del Sevilla, como he dicho antes, que en Copa tiene que dar un 200% esta temporada, básicamente porque es la opción que tiene para poder jugar Europa League en la temporada pasada. La temporada que viene, perdón. Y claro, en ese sentido, pues el Sevilla va a tener que exprimirse al máximo en Copa. Ahora le ha tocado, pues seguramente junto con el Athletic, el rival más difícil, básicamente porque Athletic y Atlético de Madrid son los dos equipos que jugando en casa son más difíciles de ganar. Y teniendo eso en cuenta, me parece que tiene un emparejamiento muy, muy complicado. En cualquier caso,
Yo sigo defendiendo que para mí el gran fuerte es el Athletic. Y para mí el segundo lo pondría ahora mismo al Atlético de Madrid. Básicamente por cómo ha tocado el sorteo. Y el Barça, que evidentemente siempre es uno de los favoritos, pues le ha tocado un sorteo pues seguramente el más complicado. Dicho eso, el Barça, a ver, tampoco se va a quejar porque le tocó en la ronda anterior Unionistas. Le tocó el rival más fácil a priori, el que no está ni en primera ni en segunda. Por lo tanto, tampoco se pueden quejar. Y ahora le toca el más difícil. Así que, en fin, así ha quedado el sorteo de Copa del Rey. No sé quiénes pensáis que van a pasar. Por aquí, por ejemplo, Peri por el chat nos decía Athletic, Real Sociedad, Girona y Atlético de Madrid. Son los que dice Peri por el chat. Yo digo Athletic también. Voy a decir Celta. Voy a decir Celta por encima de Real Sociedad. Fijaos lo que os digo. Pero creo que algún campanazo de estos tiene que haber este año. Digo Girona también. Creo que el Girona al final es que simplemente por nivel de juego es que es un equipazo. Y digo también Atlético de Madrid. Así que, en fin, me parece que realmente... Me parece que realmente tenemos unas eliminatorias bonitas de cuartos de Copa del Rey, la verdad.